Shavua Tov, Erev Tov, buenas tardes, buenas noches. Para quienes nos acompañan, gracias por acompañarnos a compartir tiempos de estudio de Torah, de Halajá, de judaísmo en general. Muchas gracias por estar con nosotros. Me permito dedicar este shiur Leilui Nishmatan de la señora Esther Gozal Bat Yakot, Nishmatat Zerura B'Tzara Haim, y de mi señora hermana, el 25 de Sivan, el próximo Shabbat, se habrán de cumplir 8 años de su prematura partida física. Regina Marta Batdelma Esther, Nishmata Zerura B'Tzura Haim. Al resto, agradecerles por permitirnos recordar sus nombres, nada más y nada menos que en un shiur de Torah. Estamos estudiando en nuestro Rambam Ilhot Shvitat He'asor. Quiere decir las leyes relativas a lo que es el día de Yom Kippurim. Y que el Rambam lo llama, en su nombre tan especial, Shvita He'asor. Shvita, ¿qué concepto de Shabbat? ¿Qué concepto que tiene que ver con Lishbot? Quiere decir todo lo que representa el sentido propio de la cesación absoluta de trabajo, de tareas. Y por otro lado, He'asor, marcando la fecha de este singular día, que es el día 10 del mes de Tishrei, o en este caso, como se dice la Sagrada Torá, el día 10 del séptimo mes. Hemos estudiado el primer capítulo, donde se hablaba en las primeras alajot de la prohibición de realizar cualquier tipo de tareas en Yom Kippurim. Luego, en las 2 o 3 alajot subsiguientes, se hablaba de la prohibición inherente al comer y beber y las demás aflicciones que tienen que ver con lo corporal en el día de Yom Kippur. Para las dos últimas alajot hablaban del tiempo del Ta'anit y la Osafá, quiere decir cuándo es verdaderamente el tiempo del ayuno y cómo se agrega de Hol al Akol. Como lo hacemos en Shabbat, también lo hacemos en el día de Yom Kippur. Los invitamos entonces hoy a transitar el segundo capítulo de estos 3 capítulos tan particulares que hablan sobre Yom Kippurim. En este segundo capítulo, el Rambam va a tocar en primer lugar el concepto de, en todo el capítulo, perdón, todo el concepto de Agilá Ushtia. Quiere decir, ¿qué significa comer y beber? Quiere decir, ¿cuánto es lo que está prohibido comer en cuanto a cantidad? Y algún alimento que no sea apropiado para ser comestible, eventualmente. Y luego el Rambam nos hablará en la progresión de este capítulo importante qué pasa con el estatus de una persona enferma, Dios nos lo permita, y de una señora embarazada. Y por último, le dedicará las 2 últimas alajot de este capítulo a los niños. Nos dice el Rambam entonces en la primera alajá: Aogel beyom kippurim ma'achalim areuim la'adam que kotebet agazá. Dice, la persona que come en Yom Kippurim alimentos comestibles apropiados para ser consumidos para un ser humano, o sea que pone el énfasis que son comestibles para una persona. Quiere decir, los que no son comestibles para una persona, la persona entonces quedará eximido, obviamente. Y entonces dice que Jotebet Agazá. Quiere decir, Jotebet es el nombre que se le da en la halajá a lo que es el dátil. Entonces, Jotebet Agazá se refiere a un dátil de un tamaño bien grande o un grande eventualmente. Aquí en particular en Israel tenemos una braja muy grande, con todos sus frutos por supuesto, pero es una tierra en cuyas 7 especies fue bendecida Israel, diciéndonos que es una tierra de trigo, de cebada, de gefen, uvas, de
higo de granada, y luego nos dice Eretz Zait Shemen, tierra de olivos que dan aceite, y Dvash. Cuando habla de la miel, no habla de la miel de abejas, no nos confundamos, habla de la miel del dátil. A tal punto que uno le costaba entender cómo el dátil que uno consumía eventualmente en la diáspora, particularmente en Argentina, yo lo veía tan seco, y esos dátiles que decían que llegaban de California, por lo menos en Argentina, decía, ¿cómo la Torá se encarga de decirme que el dátil es dvash, es miel? Sí, eventualmente tenía cierto sabor dulce, pero de ahí en más a confundirlo con la miel era un poco difícil. Todo ello obviamente se refiere a la brajá de la tierra de Israel. Aquí el dátil, más allá de su tamaño, el dátil aquí por excelencia se llama Medjool, la marca de los dátiles, y es un dátil que es exquisito como la miel. Prácticamente cuando uno lo puede probar y lo puede consumir, está sintiendo como que está tomando miel. Y realmente aquí esta tierra es esa bendición mamash, que todo el mundo tenga la felicidad de poder disfrutarla, ¿no? Lisboa mituvá, como decimos en el Birkat Amazon, que podamos tener realmente el hartazgo de todas sus bondades. Entonces dice, toda aquella persona que come en Yom Kippurim alimentos adecuados, comestibles para un ser humano, que kotebe tagazá, quiere decir como el tamaño de un dátil grande, shei pajot mikabeitza bimeat, entonces explica el Rambam, para tener la idea de un dátil grande, nos dice, tenga en cuenta que es un poco más chico que un tamaño del volumen de un huevo. O sea que si el huevo tiene 58 gramos o 60 gramos, tiene un poco menor de tamaño. Entonces dice Rambam, el que come de eso en Yom Kippurim, haréis de Hayab. Esta persona que estaba en condiciones de poder ayunar y no lo hace, esta persona entra en el concepto de Hayab. Quiere decir, Hayab es que es una persona que merece una pena por el hecho de incurrir en la infracción de la comida en este caso. Bekola ojalim mitzarfim le sheurze. Y entonces dice Rambam, todos los alimentos, ¿sí?, se incorporan a este nivel, a este volumen. Quiere decir que si la persona comió diferentes tipos de alimentos, todos se suman para completar este sheur, el volumen de 60 gramos, vamos a suponer, la persona comió 2 maníes o 2 almendras, todo pequeñito, pero todo eso lo que comió, 5 gramos aquí, 10 gramos aquí, 12 gramos aquí, 40 gramos aquí, o mejor menos de 40 gramos, todo eso mitzaref se suma para hacer el volumen total que la persona se hace pasible, obviamente, de Hiyub. Vejena shote mashkina reuim lishtiat adam. Lo mismo pasa, dice el Rambam, con la persona que bebe todo tipo de refrescos o bebidas que son apropiados para, para el brebaje de un hombre. Kimlo lugumav shel shote, ¿qué quiere decir? Esa es la medida. Quiere decir, meló lugumal es cuando yo completo una parte de mi lugumal, quiere decir de mi mejilla. Entonces yo hago el esfuerzo de poner el agua aquí, o la bebida, o lo que fuera, y repleto un lado de mi boca, eso es meló lugumal. Entonces dice, ese es el sheur, eso es la cantidad de líquido que se exige para poder completar el espacio bucal, la cavidad bucal de una persona. ¿Sí? Yo puedo tomar en este momento algo, por ejemplo, entonces se ha llenado mi boca y entonces de una u otra manera ya eso es hayab. Eso implica obviamente una relación negativa con respecto a la observancia del día. Entonces dice
toda la persona que toma cualquier tipo de bebidas o refrescos o agua apropiadas para la bebida del hombre, Kimelol Ugmav Shelayote, como el relleno de la cavidad bucal de la persona, Kolejat Dejat de Filukmav, claro, dice Rambam, cada uno de acuerdo a su cavidad bucal, no es la misma la de un hombre que de una mujer que de un niño o un anciano. En este caso, son todas medidas que van cambiándose, Kolejat Dejat de Filukmav, entonces, de acuerdo al tamaño de lo que representa la cavidad bucal, ¿no es cierto? Y entonces lo que nos explica el Rambam es que no hay una medida exacta, uniforme para todas las cavidades bucales. Hayab, esa persona es Hayab. Hayab quiere decir que está en un compromiso, obviamente, de haber incurrido en una penalidad que la Torah establece. Bekama melolugmado. Entonces pregunta Rambam, muy bien, ¿cuánto es ese llenado de la cavidad bucal? Que de Yesalkem letzat echad de Yeraem aleh. Entonces lo que le estaba diciendo, Yesalkem, que lo desplazo hacia un lado de mi boca, ya sea el derecho o el izquierdo, yo estoy enfrente de la cámara enfrentada, entonces dice, lo puedo poner hacia un lado y se ve la boca está llena. Ese es Melo Lugman, ¿sí? Besheur ze be'adam beinoni pajot berevi'ai. Y este volumen en la persona Beinoni, en el ser humano Beinoni, quiere decir que su boca, la cavidad bucal, tiene un tamaño promedio, no muy grande ni muy chico. Dice, se trata de pajot berevi'it. Quiere decir, pajot es mucho menor a un revi'it, que son 86 centilitros, la mitad de un vaso. Menor a ese revi'it. Siempre las medidas son las medidas de como habla la tradición oral y que obviamente las vamos tomando, ¿no es cierto? Quiere decir que si yo, cuando hago la Abdalá de Motzai Shabbat y la hago sobre el vino, no tomo toda la copa, pero tomo más de la mitad de la copa de vino, entonces después, como estudiábamos hoy en Sheur, tenemos que decir la Brahame en Shalosh, la bendición triple, o como si fueran tres, que es Baruch Atah Hashem, Elokeinu melech haolam, ala Gefer, Beal pedía Gefer. ¿Por qué? Porque bebí más de la medida o la medida que tenía para decir una braja. Mejor a Mashkin mitzarfim de Sheuze. Y en este caso, como eran las comidas, también todas las bebidas se suman a este volumen, eventualmente. Beajila ustia en mitzarfim de Shemulejat. Pero no el comer y el beber. Si yo como algo y después tomo algo, bebo algo, eso no se suma a una misma cantidad. Bien, bueno. La segunda alajá, si hay preguntas, por supuesto, me piden poder hablar. Esto está permitido hacer preguntas que están relacionadas con el tema que estamos estudiando, por supuesto. Dice la segunda alajá, Ejad ha'ohel ojalim amutarim. Quiere decir, ya sea la persona que consume alimentos permitidos cuando come, o she'achal dvarim asurim, o por el contrario, que comió alimentos que son prohibidos. ¿Qué significa? Kegon, pigul benotar betevel un velot telefot begel egodam. Entonces, en este caso, Rambam nos dice, bueno, también tenemos alimentos que nos están prohibidos comer. ¿Cuáles son ellos? Entonces nos dice, pigul benotar. Pigul y notar. ¿Qué significa el pigul y notar? Se refiere a la carne de los corbanot que quedaban no aptos para el consumo, y esto obviamente tiene que ver con las leyes de Mahalot Asurot. Entonces la Torah Sagrada, cuando habla de que un corbán por X motivo, entonces no se podía seguir consumiendo al día siguiente, la Torah menciona, por ejemplo, Veloto tiru mimenu ad boker, no habréis de dejar
de ese corbán hasta la mañana siguiente, pigul u lo yeratze. Eso se considera pigul, y entonces es pigul y notar. Quiere decir lo no deseable y también lo que quedó y lo que sobró que no lo puedo consumir. Entonces eso se llama pigul de notar. Eso, perdón, fuentes en la Torá, ¿no es cierto? Y están especificados en las leyes de alimentos prohibidos, Mahalot Asurot. Tevel. El Tevel, que se escribe con Tet, Bet, Lamet, son los frutos que no se ha separado de ellos ni las ofrendas ni los diezmos. Por lo tanto, un fruto o cosecha o lo que fuera que no fueron separados, ofrendas y diezmos, no se pueden comer. Se considera tevel y el Yehudí no puede consumir de eso, porque la Sagrada Torah nos pide separar ofrendas, trumot y maserot diezmos. Por supuesto que lo que está prohibido también consumir se llama nevelot utrefot. ¿Qué quiere decir nevelot utrefot? Son animales que murieron o que están en un proceso de agonía y su carne está prohibida de ser consumida. Quiere decir nevelá basadé. Quiere decir encontré un animal muerto en el campo. No lo puedo comer. No sé si murió por muerte natural, si lo mataron, por una caza, o etcétera. No tuvo shejita. Terefot significa un animal que se hizo la shejita, un ejemplo estoy dando nada más, y que la shejita no salió bien. Ese animal se considera una terefa y por lo tanto no se lo puede consumir. Entonces es otro de los elementos prohibidos. ¿Qué más? Helev Odam. Bueno, ya la Sagrada Torah ha prohibido, por supuesto, comer todo lo que representa el Helev, que es el sebo. Sebo significa la grasa profunda, esa grasa que cubre los epiplones, se llama, de todo el vientre del animal, de todo el estómago del animal. Todo ese Helev está prohibido. Se tenía que consumir en el Mizbeach. Y la sangre, por supuesto, Kol Helev Bechol Dam lo tojelu, dice la Torah. Ni el sebo ni la sangre se puede consumir del animal. Y entonces dice que comió, o la persona que comió los alimentos permitidos, o que comió de las cosas prohibidas, y da el ejemplo, Oil beajalo halima reuim la adam, del momento que comió alimentos que sí son apropiados para que consuma el hombre, haréis de hayab karet, mishum ogel beyom kippurim. O sea que si la persona aún comió sebo o la grasa o la sangre o la carne de una nevela, eso estaba permitido comer al ser humano. La Torah lo prohíbe consumir, pero son alimentos que se consideran humanos. Y entonces si comió todo eso, dice Rambam, llega entonces el Hayab Karet. Aquí llega el tema del Karet, que primero sepamos, Karet significa cortar. Penijadeta anefeshai mi bama. Será truncada, será cortada ese alma del seno de su pueblo. El castigo del Karet es lo que se llama Onesh Bide Shamayim. Es un castigo celestial. No depende de que un tribunal humano, rabínico, aquí en la tierra lo decrete. No. El tribunal puede decretar cualquier tipo de castigo corporal o de muerte, pero no puede decretar el Karet. Karet es en manos de Kadosh Baruj Hu. Él establece cuando esa vida, Dios no permita, se verá truncada. Él es el que establece cuándo ese nombre, esa familia, Dios no lo permita, quedará fuera de su existencia. Entonces todos los que comieron, aunque se consideran Mahal Adam y estaban prohibidos, eso Hayab Karet. Merece la pena de Karet porque ha comido en el día de Yom Kippurim y el día de Yom Kippurim está prohibido hacerlo. Ahora bien, dice la tercera alajá, Ajal o shata pajot misheur ze. Si la persona comió o bebió menos de ese volumen, de esa cantidad, no hayab karet.
no merece la pena de karet. Afalpi shehu asur min Torah bachatzi shehu. Dice, a pesar de que en realidad, desde la perspectiva de la Torah, la persona tiene prohibido comer hasta inclusive la mitad de ese volumen. Pero, explican los comentaristas del Rambam, la prohibición de comer de la Torah es también por menos del sheur, del volumen que se debe. Pero el onesh, el castigo, solamente sobreviene cuando uno come de acuerdo al volumen que ha comido. Si comió menos, no tiene castigo de karet. En Hayabim karet ela al hasheur. Por lo tanto, el karet, en caso Dios no permita de tener que suceder esta desaparición muy triste a lo largo de las décadas o de los años, solamente acontece para la persona que comió de acuerdo al volumen establecido. Ve a ojelo ayote hatzi sheur makin oto makat mardut. Entonces aquí el Rambam nos dice, ¿qué pasa con la persona que sí comió y bebió hatzi sheur, la mitad del volumen de lo permitido, de lo prohibido, mejor dicho? Entonces esa persona recibió un castigo físico, makat mardut. Quiere decir, mardut es una persona que mored, que se ha rebelado contra la autoridad del Todopoderoso, quien ha ordenado, en este caso, que debamos afligir nuestras almas en Yom Kippurim. Y por lo tanto, habría de recibir esos castigos corporales que lo establecen nuestros sabios. Bueno, dice el alajá número 4. Ajal me'at behazar be'ajal behazar be'ajal. La persona comió un poquito, quiere decir menos del volumen que se infracciona, ajal me'at, y cada vez que comió, explican los comentaristas, no tenía el sheur hi'u, no tenía la cantidad que se hace pasible de un castigo. Comió un poquitito y después volvió y comió, y después volvió y comió. אם יש מתחילת אכילה ראשונה עד סוף אכילה האחרונה כדי אכילת 3 ביצים, si desde el principio que empezó a comer hasta la última vez que comió existe agilat shalosh betzim, quiere decir, ¿qué significa? Comer 3 huevos, explican los comentaristas el tiempo que se requiere para comer pan como la cantidad de 3 huevos. Entonces, cantidad de 3 huevos es 3 huevos es mucho, pero no se habla de la cantidad de los 3 huevos, sino del tiempo que se consumen los 3 huevos. Y eso quiere decir que lleva un tiempo. Ustedes saben que el huevo no se come tan rápido, ¿verdad? Entonces dice, Arei elu mitztarfot betasheur. Entonces todo lo que comió la persona en ese tiempo se suma al volumen general, y si llegó al volumen que la Torá prohíbe y los jajamín prohibieron, la persona es pasible de castigo. Veimlav, y si no es así, ein mitzarfut. Entonces no, si comió un poquitito y otro poquitito y otro poquitito, y todo eso no demanda un tiempo tan extenso como comer 3 huevos, entonces se considera que no se suman, se acoplan uno a otro y por lo tanto lo hayab. Shatá me'at behazar beshatá behazar beshatá. Lo mismo pasa con la bebida. Bebió un sorbito y volvió a beber otro sorbito y volvió a beber otro sorbito. Si hay entonces, desde la vez que empezó a beber hasta la última vez que empezó a beber, que quiere decir el tiempo necesario para tomar, obviamente, el volumen de 86 centilitros, entonces se suman al volumen de Imlab en Mistarfim. Pero si no, no es Mistarfim. Después van a ver ustedes por qué es importante esta alajá. Esta alajá va a ser importante para la persona que está enferma en Yom Kippurim.
Dice el alajá número 5. Ajal ojalim she'inam reuim lema'ajal adam. En el caso de que la persona esté consumiendo alimentos que no son propiamente alimentos para seres humanos. Por ejemplo, dice Rambam, Asabim amarim, está comiendo hojas verdes amargas. Asabim, ese quiere decir como si fueran pasturas, ¿no? O serafim abeushim, o en este caso serafim, quiere decir los líquidos, los fluidos que emanan de los troncos de los árboles, cuyo olor y su sabor es realmente deplorable, no muy rico, porque no son cosas que la persona pueda beber ni que pueda comer, y se llaman serafín, ¿no? Atzorí no el seraf anotef meatzea ketaf. Eso decimos en los korbanot diarios, cuando decimos la tefilá de los korbanot, que el seraf es lo que destila de la madera del árbol, todo el mundo lo debe conocer. O sheyatá mashkin sheinam reuim, o que en general bebió líquidos que no son apropiados para el ser humano, que gon sir o murias behometz chai, que tomó eventualmente que el sir es una suerte de líquido que sale de la expresión de un pez. El murias, dice, es la grasitud del pez, y el Hometz Hai es el vinagre que todavía no se ha mezclado con el agua, y obviamente su sabor es un sabor muy fuerte, y por supuesto que no se le puede beber para nada. No son elementos que pueda beber la persona habitualmente. Entonces, todo aquel que tomó mashkim she'einam reuim, afilu achal beshatá mehem arbe, incluso dice, si bebió o comió de ellos, o bebió o comió de ellos mucho en gran cantidad, parece patur mina karet. Esa persona queda eximido o exento del castigo celestial del karet. Abalmakimo toma kat mardut. Pero esa persona obviamente tiene que recibir de todas maneras un castigo, no de la Torah, que es karet, sino un castigo por parte de la eh, ordenanza de los Jajamim. Y en este caso se llama Makat Mardut. Ese Makat Mardut significa que el Mored, es una persona que se revela en contra de la Torah. Y en este caso los Jajamim agregan, adicionan, como ven ustedes, un mandato más a este tema de Yom Kippurim. Y aquí ustedes pueden ver, como siempre les explicamos en presencia a nuestros alumnos, la solidaridad que existe entre la Torah Shebiftav y la Torah Shebe'ente. No tenemos dos Torot, Haz Shalom, tenemos una sola, pero esa Torah tiene una versión escrita y tiene una versión oral. Toda la versión oral que tiene que ver con la tarea inmensa, magnífica de los Jajamim, todo eso viene para qué? No para agregar prohibiciones, sino para poder sostener ese marco sagrado que tiene la Torá, con tal de que no sea profanado. Cuando nosotros estudiamos el Pirkei Avot, y es bueno que lo estudiemos, siempre que lo repasemos, los Anshe Knesset Agdolá, los hombres de la Magna Asamblea, que es la mega institución de 120 jajamín y profetas que crearon Ezra y Nehemiah en el tiempo de Shivat Zion, nos dice Pirkei Avot, Eman Brush Roshat Barim. Ebu Metunin Badin quiere decir que seamos circunspectos en el juicio, que seamos bien limitados en el juicio, que no moderados, que no exageremos la medida del juicio. Veha'amidu talmidim arbe. La otra tarea era la educación. Por favor, incrementad los alumnos. Y por último, decía, en ese Tagdolá,
Va'asu seyag la Torah. Y haced construir un cerco en torno de la Torah. Esto es lo que los Jajamim hacen. Construir un cerco alrededor de la Torah. Un cerco es como para proteger lo esencial, el interior, para que nada externo pudiese pasar. Así Ezra y Nehemiah fueron la época de los Sofrim. ¿Por qué se llamaban Sofrim? Shesafru, etotiot Torah. Contaban cuántas letras tiene la Torah. Para que esa Torah lo te muhlefen, Dios no permita, como dice Rambam, que esa Torah no sea modificada. Porque una letra ya no la hacía con santidad a esa Torah. Una palabra mucho más. Y estamos en una época que es, por un lado, el retorno a Sion. Es una época en la cual la Sagrada Torah habría de ocupar el escenario vital del pueblo judío. Imagínense si la tarea de los Sofrim, Ezra, Nehemiah y todo su grupo no hubieran actuado a tiempo. Esta Sagrada Torah, en manos de los nuevos cristianos, nacidos entre los albores del siglo I antes de la era común y el siglo I de la era común, hubieran lamentablemente destruido la veracidad de la Torá. Ya de por sí los cristianos, a partir de aquel hombre y sus seguidores, le quitaron todo el peso de la ley. Quiere decir, negaron lo esencial. Y entonces, desde ya, el hecho de que la Torá pasó a ser patrimonio del pueblo judío, entonces los Jajamim se encargaron de enseñarla, de transmitirla. Y es por eso que estamos hoy aquí. Ustedes y yo y ustedes. Estamos aquí porque obviamente no es un milagro solamente la existencia del pueblo judío. Después de 2000 años, que nuestra Torá sea vital. Y cuando sale la Torá en el Bet HaKnesset decimos, Bezot Torah Shel Sam Moshe Lifnei Bnei Israel. Tenemos que prestar mucha atención a lo que cantamos. Esa es la Torá que puso Moshe ante Bnei Israel. Al pi Hashem Beyat Moshe. Esta Torá es de la boca de Hashem a la mano de Moshe. Y por eso Torá Temet. Decimos que es la Torá de la verdad. ¿Ustedes se imaginan esto 3000 años después? Cuando nos paramos frente al monte Sinaí y ahora lo sacamos aquí en el Bet HaKnesset. Ese es un milagro de la existencia. Dice la halajá número 6, Shata Hometz, Mazuk Bemaim. Si la persona bebió un poco de vinagre o vino avinagrado, en este caso, que perdió su condición de vino, mezclado con aguas, quiere decir que está un poquito más atemperado, se lo puede beber. Hayab, esa persona entra en un caso pasible de castigo. A Koses, Pilpelin, Bezangvil, Yabesh, Behayatseba Patur. ¿Qué quiere decir? La persona que come un alimento que se lo suele comer tanto cocido como en estado fresco, cuando está seco y no cocido, en este caso hablamos de pilpelim o zangvil o lo que fuera, en este caso estamos hablando de ajíes, morrones, pimientos, patur, esa persona queda eximida. Ajal zangvil ratov, pero si comió el zangvil, si comió este alimento, estos pimientos, lo comió ya embebidos en líquido, no están secos, hayab, entra ya en un debe. Ajal ale gefanim, si comió hojas de parra, tal como están, que salen del árbol, patur, está exhibido. Luleve gefanim, pero si comió esas hojas de parra nuevas al comienzo de su florecer y de su germinación, quiere decir que están fresquitas y están blanditas, porque la hoja de parra es bien dura, ¿no? Aún aquella que se vende ya en el supermercado adentro de un frasco. Mi señora
tenga largos años de vida, hace una comida que comíamos ya en nuestra casa de la infancia, que hacen muchos los sefaradín, que los llaman niños envueltos. Otros lo llaman en ladino iapraques, no sé si es la misma definición, pero mi madre de bendita memoria hacía niños envueltos y mi señora también, que venga largos días, también lo hace. Entonces ya esa hoja de parra es bastante más dura, pero aquella que sale en el árbol es mucho más blanda y por eso hayab. Velo en blulebei gufanim. Dice, ¿cuáles son los lulebei gefanim? ¿Cuáles son esas hojas? Kol shedibleblu be'eretz Israel merosh Hashanah be'ad Yom Kippurim. Ah, son aquellas que empezaron a germinar, a brotar entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim, o sea que tienen 10 días. Yo quiero que ustedes, como les explico también a todos mis alumnos presenciales aquí y a mi nieto que estudiamos Mishnah, ¿cuánto sabían los jajamim de lo que pasaba en el campo, en la guiná, en el huerto? No eran teóricos ellos, como lo puedo ser yo. Yo lo puedo ver en una stand de supermercado, todo eso. Bueno, cuando ya ahora podemos tener la suerte de pasear por Eretz Israel, eventualmente tenemos la fortuna de recorrer tantos lugares y de ver cómo crece la vid y de cómo el olivo, etcétera. Y uno se emociona verdaderamente, porque uno ve toda la Mishnah delante de sus ojos. Y aquí dicen, estas hojas de parra, recién fresquitas, recién brotadas, son las que salen desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. 10 días. Más de eso, Hareyem Keetzim. Ya se consideran eventualmente como árboles. Upatur, duras. Vejen Kol Kayotze Bael. Quiere decir, todo esto pasa en la tierra de Israel, porque obviamente los mejores lulavim, atovim, leajilá, quiere decir esas hojas de parra buenas para comer, están en esa época. Pero más allá de ese tiempo, ya no sirven. No es que no sirven, sí sirven, pero no se considera que haya comido algo que está prohibido. Nos dice la halajá número 7. Ajal salí bemelach. Quiere decir, si comió la persona carne asada junto con la sal que estaba sobre ella. Acuérdense que la sal era un componente central también en la mesa. Velot tashvit melach me'al shulchani, me'al mizbeji. Mi altar es mi mesa. Entonces, y a pesar de que comer sal en sí mismo no se considera derech ajilá, porque uno no come sal, cuando la sal está mezclada con la carne, esta es la forma de comer la sal y por lo tanto se suma a la carne, se suma a la cantidad. Mistaref amelach la basar, así dice el Rambam. Entonces ahí tengo que medir todo el tema del sheu. Sir she'al gabei yarak mitztaref. ¿Qué quiere decir? Las verduras, junto con el róter de ellas, junto con su líquido, también se suman, a pesar de que el róter es líquido y los alimentos y los líquidos no se sumaban uno con otro. ¿Se acuerdan? Si yo como y yo bebo, habíamos dicho que no, pero acá el róter es un líquido que emana de la fruta, de la verdura. Ni que van a róter me llaméis lechore hatkanata ogel, el momento que ese róter, que puede ser también una salsa, que se le agrega, se le pone aceite, se le pone limón, cualquiera de esos usos, entonces como eso se suma a la comida para mejorar la comida, por lo tanto también ese líquido se suma a las verduras, a las lechugas en este caso, lo que fuera. Porque los machshirei aojel quiere decir aquellos que hacen de la comida algo verdaderamente apetecible y agradable, también se consideran como la comida. Dice, la persona estaba ultra satisfecha de una comida muy casada, quiere decir, grande, ¿no? O sea,
muy profusa. H. Katz viene eso, ¿no? O sea, que comió una cantidad tan grande hasta que prácticamente ya le causa relajo, perdón la palabra, de seguir comiendo. Y por lo tanto, dogeoto. Cualquier otra cosa la rechaza o eso mismo lo rechaza. Por ejemplo, dice los comentaristas, Ukegon Shahal de Yom Kippurim. Estamos hablando de que comió en la víspera de Yom Kippur, la Seudá Mafseket, ¿sí? Beajal Yater al Sobón, y si esa persona estaba ya relajado de la comida y comió un poco más, Patur, está exento. Que Mishe Ajal Halim Sheinam Robim Leajilá, se lo considera como alguien que comió de más, pero de alimentos que no eran apropiados para su consumo humano. Y a pesar de que eso que él comió de más era apropiado para darle de comer a una persona hambrienta, no es apropiado que se lo demos de comer a una persona que estaba verdaderamente satisfecha. Muy bien, llegamos a la alajá número 8. La alajá número 8 dice, Jolé sheyesh bo sakana. Cuando tenemos un enfermo que corre peligro su vida, shesha'al lehol beyom kippurim, que pide comer en el día de Yom Kippurim. Afalpisha rofima bekiim ombrim, a pesar de que los expertos médicos dicen, Einot tzarich, la verdad, no es necesario que coma, mahilim oto al pi atzmu, se le da de comer al pi atzmu, quiere decir, por su propio pedido y por su sensación interior, nada más. Hasta que diga, dai. Se le da de comer, ¿cuánto? No dice, hasta que diga, suficiente. Amar jolé, dice el enfermo, Einit tzarich, la verdad, dice el jolé, no necesito comer. Y el médico dice Rambam, Sarij, sí debe comer. Majirim todo al pi. Se le da de comer de acuerdo a la orden que dio el médico. Que comprendan cuál es el mundo de la halajá, ¿sí? Cuán importante es el paciente y cuán importante es el médico. La sensación subjetiva del paciente y la sensación objetiva del profesional. Beushe y hierro aquí. Pero en este caso, no tenemos que ver con un médico improvisado, sino con un médico que sea verdaderamente experto. Rofe Hadomer Tzarich. Ahora, ¿qué pasa cuando hay dos opiniones? Una segunda opinión, ¿no? Y que todo el mundo pide una second opinion. Un rofe, un médico dijo tiene que comer y el otro dijo no tiene que comer. ¿Cómo se define la halajá? Dice Rambam, se le da de comer. Interesante, ¿no? Magilimoto. ¿Por qué? Porque el Rambam dice en el Hot Shabbat, lo dice esto, que es Safek Nefashot. Estamos aquí teniendo una duda esencial con respecto a si no le damos de comer, la persona puede morir, puede empeorar su situación, Dios no permite. Mitzata Rofim Ombrim Tzarif. Ahora no es uno y otro. Ahora hay un grupo de médicos que dicen tiene que comer y otro pequeño grupo de médicos dicen no tiene que comer. ¿Cómo se resuelve? Entonces el Rambam dice, Olhim Ahararov, se suele ir en pos de la mayoría o en pos de los expertos. Ubilbat Shelo Yomar Ajole. Con sola la condición de que el que no opine es el enfermo. El enfermo no puede opinar. Aquí tiene que escuchar a los médicos. Tzarich Ani. Yo debo. Avalim Amar Tzarich Ani. Pero si dijo, perdón, el médico, el rofe no tiene que decir yo sí necesito. Escuchamos a los médicos. Pero si dijo el enfermo, yo necesito comer, independientemente de la discusión que haya entre el grupo A y el grupo B de médicos,
más allá de la mayoría o no, si él dice yo necesito comer, se le da de comer. Lo amara jolé shehu tzadich vedejleku arofim. Si el paciente no dijo nada y los médicos están en disputa y eran todos expertos, be'elu shambru tzadich que minyan shambru y no tzadich, y el número de médicos es equitativo entre aquellos que dijeron debe comer y aquellos que dicen no debe comer, ¿qué se hace con el paciente? Ma'ajilimota. Se le da de comer. Esto quiero que entiendan cómo es la halajá práctica, que es maravillosa, ¿no? Desde la perspectiva de lo que es la, la, la capacidad de la halajá, de los jajamín más que de la halajá, la capacidad de los jajamín de defender y salvaguardar la vida a todo precio. Bueno, nos van a quedar ahora 3 halajot que tienen que ver con una mujer embarazada, con un niño de 9 años o de 10 años, y una niña de 12 años y un día, y un niño de 13 años y un día. Y con esto nos encontraremos con favor de Dios la próxima semana. Que tengamos una excelente semana. Besorot Tovot, Yeshuot Benejamot. A cuidarse mucho, por favor. La pena de Karet puede ser perdonada por Hashem, con excepción. Me escuché. Un minutito. Con excepción de los 3 casos de la triunfo, por medio de aumentando la teshuvá, dando tzedakah, dedicar la vida de estudio Torah. ¿Eso es una pregunta o es una afirmación, señor Yesha? Mire, la pena de Karet es algo que depende de la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Entonces, eh, nadie puede decir eventualmente cómo se puede resolver todo el tema del Karet. Si nosotros lo supiéramos, seríamos como él. Por lo tanto, Benijareta Anefesh ahí mi Mamá marca de que hay algo que no se puede superar. La persona ha actuado indebidamente y por lo tanto, esa persona ahora está en manos de él, no está en mis manos. Yo como Bet Din lo puedo advertir, yo tengo Makat Mardut, castigos corporales, eso sí. Si la persona pide perdón eventualmente y se arrepiente, todo lo que ustedes quieran imaginar, fantástico. Pero, Karet, señor Yesher, está allí arriba. Y nosotros allí arriba no tenemos acceso. Por lo tanto, la persona puede comportarse como quiera. Seguramente todo lo que le toque vivir hasta que nunca más va a estar en manos de Hashem. ¿Está bien? Entonces, de una u otra manera, depende de él, no depende de nosotros. Bueno, gracias a ustedes de vuelta y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Gracias al María Yosef también. Disculpen.